Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias. Te doy gracias por cada uno de los amigos y hermanos que van a escuchar esta transmisión. Gracias por sus vidas, Señor. Y espero en ti, Padre eterno, que seas tú alimentando el entendimiento y poniendo en ellos el querer y el hacer. Ese querer y hacer que sea tu voluntad en sus vidas y que quieran agradarte en todo. Dios te bendiga, amigo que me escucha. Dios te bendiga más, hermano que está ahí conectado, fiel a cada una de nuestras reflexiones. El Señor continúe bendiciendo tu vida y espero que sea de provecho el tema que el Señor nos ha tratado para poder compartir contigo. No es lo mismo la sabiduría que el conocimiento. Y vamos a ampararnos en la carta a los Colosenses, aquella carta que Pablo escribió desde la cárcel, cuando Pablo estaba en la prisión, para advertirle a esos hermanos que no se dejen engañar, porque habrá muchas personas con conocimientos intelectual, terrenalmente hablando, y van a tratar de confundir a aquellos que tienen la sabiduría y el conocimiento del Espíritu. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque a través de ella cada día nos ayuda a discernir y a enfocarnos solamente en la cruz, en aquella cruz que tú viniste a pagar por mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a ti, querido amigo y hermano que me escucha, como bien te digo, no es lo mismo sabiduría que conocimiento. La sabiduría no tiene nada que ver con tener mucho conocimiento de información. En esta época posmoderna en que vivimos, escuchamos hablar a diario de la inteligencia, tanto emocional como intelectual, como artificial y robótica, entre otras. Pero ¿y la Biblia qué nos dice de la inteligencia? Como vimos en esa epístola que acabamos de leer, en estos dos pasajes bíblicos, hay inteligencia. Pablo estaba orando para que ellos tengan inteligencia espiritual. Pero la Biblia nos habla de una inteligencia superior a esa inteligencia que acabamos de mencionar, refiriéndose a la carta a los Colosenses capítulo 1:9, a la inteligencia espiritual. Significado de inteligencia en el diccionario Larousse lo podemos ver como la facultad de entender y comprender, aquella que distingue al ser humano del animal. Significado de inteligencia espiritual en el diccionario bíblico. Esa la podemos ver que es la facultad de entender y comprender la verdad de Dios. Si la inteligencia natural distingue al ser humano del animal, la inteligencia espiritual distingue al hombre espiritual del hombre carnal. Y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Alabado sea tu nombre, Señor. Por eso vemos que en el mundo hay tantas personas que dicen conocer de Dios, pero no viven de acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quizás tienen el conocimiento también de la palabra de Dios, pero no tienen la relación íntima con el Padre para que el Espíritu Santo les revele su palabra. Y podemos ver, amigos y hermanos que me escuchan, yo no puedo servir a Dios
si no tengo un conocimiento de Dios? No puedo. Pablo ora para que estos hermanos fueran llenos de la voluntad del Señor. ¿Cómo yo no puedo servir a Dios si no tengo un conocimiento de Dios? Lo podemos ver en Romanos 10:14, donde dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amigo, hermanos, estos tiempos que estamos viviendo, esos hermanos guerreros, esos misioneros, esos evangelistas que salen a las calles, el cual tú dices, tú llamas loco, el cual tú dices que son religiosos, el cual tú dices que son fanáticos, a esos locos llamados, el Señor le ha puesto un espíritu y una pasión por su palabra y por amor a las almas para que tú no te pierdas, para que tú alcances a tener la verdadera sabiduría. La sabiduría e inteligencia espiritual proviene de Dios, la cual ha revelado a sus apóstoles en Efesios 3:5. Esta inteligencia espiritual se opone en este contexto a la filosofía de los gnósticos de la época, aquellos que no creen en la magnificencia del Señor, que Él es todopoderoso y que los tiempos para Él no cambian. El Señor no es un Señor de tiempo, en Él no existen los tiempos ni las razones, porque Él es el gran yo soy. El conocimiento intelectual de algo no necesariamente implica sabiduría. Tener mucha información no nos hace sabio. Esa información debe transformarse en formación. De nada nos vale saber mucho Biblia, hacer una buena exégesis de hermenéutica o homilética o cualquier otro término teológico y no cumplir con lo que dice la palabra del Señor y no someternos a la voluntad del Señor porque estemos dando, en buen dominicano, dando golpe al aire. El proverbista dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es la aplicación del conocimiento en mi vida. Cuando yo tengo ese principio, cuando yo me baso en el principio de la sabiduría, que le tengo temor a Jehová, que confieso a Cristo como Señor y Salvador, que postro mi carne ante su presencia para hacer su voluntad, entonces ahí nosotros estamos aplicando el conocimiento en nuestras vidas. Un ejemplo, tengo el conocimiento que debo vivir en santidad, pero no lo hago. Luego no estoy sabiendo nada, absolutamente nada, porque la palabra del Señor es clara cuando dice, sed santo porque yo soy santo. Una mejor ilustración de este punto está en Mateo 23:1-3. Los escribas y los fariseos, a pesar de tener un conocimiento de la ley bastante amplio, no eran sabios porque ellos predicaban, pero no lo practicaban. Ellos eran buenos dando información, ellos eran buenos enseñando, pero no practicaban lo que enseñaban. Y es ahí donde podemos ver que le faltó bastante conocimiento y por no tener intimidad con el Señor, como lo tuvo aquellos que quizás tuvieron menos conocimiento que ellos, que los escribas y los fariseos, como los apóstoles. Vemos a un Pedro que no era quizás muy letrado de su época, pero pudo discernir quién era el Cristo. Pudo discernir quién era aquel del cual hablaba Isaías, aquel del que anunciaron los profetas anteriormente en la ley. Entonces, de nada nos vale llenarnos de muchas letras vacías. En el verso 10 podemos ver cómo Pablo nos da la respuesta y nos da 4 características de lo que es la sabiduría de Dios. Primero es, la número 1,
para que andéis como es digno del Señor. Y eso lo podemos buscar en Hechos, capítulo 10, verso 38. Usted no puede en ninguna manera separar lo que hace de lo que cree. Yo no puedo decir que soy cristiana, alabar al Señor el domingo, glorificar al Señor el domingo, y cuando voy a tomar una decisión en mi vida, el Señor no tiene autoridad en mi vida para yo postrarme ante Él y ponerla primero a sus pies antes de tomar la decisión. Entonces yo estoy predicando lo que no vivo, porque todo, Pablo habla que en todo y por todo debemos presentarle al Señor nuestras peticiones y todo, nuestra vida. Debemos presentarla siempre delante del Señor. Y cada decisión que nosotros vayamos a tomar, por más simple que creamos, tenemos que someterla a la presencia y al escrutinio del que nos creó, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. El segundo punto es agradándole en todo. Y eso lo podemos visualizar en Romanos capítulo 15, 1 al 3, en Juan capítulo 8, 29 y en Santiago 4, 17. Porque, ok, yo puedo tomar mis decisiones, pero aquí me dice que yo tengo que agradarle a Dios en todo. Y dice Santiago 4, 17, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Los escribas y fariseos, hay de ellos. ¿Dónde estarán los escribas y fariseos de aquella época? ¿Dónde estarán? Y esperamos en el Señor que se hayan arrepentido de lo que le hicieron a Jesús y que hayan aceptado en sus corazones que Cristo fue el que hablaron los profetas. Esta es la esperanza que tenemos, porque es que en todo tenemos que hacerlo para Él y por Él y con la dirección de Él en su Espíritu Santo. La tercera, el punto número 3, es dando fruto en toda buena obra. Un estilo de vida piadoso. Lo podemos ver en Juan capítulo 15, verso 8 y Efesios 2:10. Viviendo de una forma piadosa, un estilo de vida piadoso. Muchas veces nos congregamos, vamos a la iglesia, subimos al púlpito, adoramos, predicamos y hacemos una buena exégesis de un sermón aprendido terrenalmente hablando. No tenemos intimidad con el Señor, pero no solo eso, porque si con el Señor que está en los cielos no tenemos intimidad, menos tenemos intimidad con los hermanos que están alrededor, que no podemos discernir cuál hermano necesita un abrazo, cuál hermano necesita un Dios te bendiga, cuál hermano necesita nuevas fuerzas y ponernos a orar por esos hermanos. No una oración genérica como, ay Señor, mira a todos los hermanos de toda la congregación del mundo, amén. No, ser intencionales con aquellos hermanos que tenemos alrededor, lo que podemos ver, porque el Señor nos dice muy claro, llevando fruto con toda buena obra, pero queremos llevar fruto, pero sin las buenas obras. Amigo y hermano que me escuchan, es tiempo de que nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas y que entendamos que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que así como muchos queremos predicar que Él es amor, paz y la gracia, el tiempo de la gracia, les exhorto que se lean las epístolas carcelarias. Pablo, que vivió en el tiempo de la gracia, que fue uno de los que el Señor utilizó para llevar el evangelio, para levantar más iglesias y formar esas iglesias después de la gracia, Pablo asimismo decía, oye, yo rehúso de todo el conocimiento que tengo y lo doy por basura solo por la cruz de Cristo. Estamos hablando que Pablo era un judío de judíos, que Pablo era una persona que conocía la ley, que Pablo, los escribas y los fariseos le aplaudían por el conocimiento y por cómo perseguía a la iglesia. Sin embargo, cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, Pablo, aún aquellos que estuvieron con Jesús en su momento, tuvo las fuerzas para corregirlo, para decirle están errados, porque de nada nos sirve nosotros decir que somos cristianos
si andamos con el libre albedrío como no cristiano. Para mí, mi definición es mi concepto, porque yo vengo del mundo. El cristiano no tiene libre albedrío. Libre albedrío yo tenía cuando no era cristiana. No tenía quien someterme. Ahora yo tengo que estar sometida a la palabra de Dios y a la guianza de su Espíritu Santo. ¿Y cómo me someto? ¿O Pablo quería estar en las prisiones? No. Muchas veces el Espíritu Santo te va a guiar a lugares que te van a doler a la carne. Muchas veces las acusaciones y la blasfemia de los hermanos cercanos te van a doler y tú simplemente vas a tener que callarte. Pero va a tener, como dice Pablo en la palabra, piadoso, va a ser piadoso, como Juan 15:8 y Efesios 2:10. Vas a tratar de imitar. No es que todo lo que yo diga tú me lo aplaudas. No, en ninguna manera, porque yo no estoy predicando lo que quiero predicar. Como decía Pablo, yo no hago lo que quiero, yo golpeo mi carne y la someto. Yo hago la voluntad del Padre, el que me envió. ¿O acaso el Espíritu Santo ya murió con Pablo? No, el Espíritu Santo que hubo en Éfeso, que hubo en Colosense, que hubo en Filipo, ese mismo Espíritu Santo que estuvo con Pablo en las cárceles, porque fue varias, ese Espíritu Santo está aquí hoy. Él es que nos convence, Él es que nos redarguye, Él es que nos direcciona, pero Él no entra donde no lo llaman. Y por último y cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? No solo abarca conocer su voluntad. Aquí el énfasis es el conocimiento vivo de Dios en el Espíritu. Es experimentar una relación personal con Él. Muchos dicen conocerlo y lo expresan verbalmente y solo es conocimiento intelectual. De nada nos sirve el conocimiento intelectual si no los llevamos a la presencia del Señor. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, 3, 4. Y da mucha tristeza cómo habemos personas que queremos llevar la palabra, que queremos predicar en púlpitos, que somos exaltadas en iglesias, pero no sacrifican ni media hora de su sueño para tener intimidad con el Señor. Es algo de lo cual yo digo, ay Señor, verdaderamente que tú eres grande, bueno, fiel y verdadero, y le doy cada día más gracias a la persona que el Señor usó para enseñarme a orar al Señor de madrugada. Al Señor se le ora todo el tiempo, pero hay un momento, como dice su palabra, entrad a tu habitación y cerrada la puerta y busca a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El mejor tiempo invertido es aquel que dedicamos a crecer en el conocimiento de Dios, a tener una comunión con Él. Oración es sinónimo de adoración. El Eterno quiere que le adoren. Nosotros somos creados para adorarle, no cantarle. Hay muchos que cantan hermosos, pero no le adoran, porque solo son conocimiento, sin sabiduría. ¿Cuál nos lleva? La sabiduría nos lleva a ese deseo de intimar, a ese deseo de estar en la presencia del Señor cada día más. Amigos y hermanos que me escucha, a ti amigo que dice, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, Dios es mi papá, porque eso está de moda, pero aún no ha dado el paso de fe. El Señor te dice, no es que creas, no es que sepas, es que el principio de la sabiduría es el conocimiento a mí. Así te dice el Señor. Y cuando tú das ese paso y confiesa a Cristo como Señor y Salvador, entonces el Señor, a través de su Espíritu, a través de tu leer su palabra, no leer otra cosa, su palabra, y la oración, leer su palabra acompañada de la oración, pero no una oración express de 10 minutos, no, de intimidad. Hay dos personajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Abraham era el padre de la fe y en la Biblia se da a conocer como amigo de Dios. ¿Y por qué Abraham se da a conocer como amigo de Dios? O el Señor da a conocer a Abraham
como amigo de él por la intimidad, por esa sabiduría íntima que ellos tenían. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que Pablo, aquel que mira, por la ley, como dice él en Filipenses, me parece que es, si hay algo de que yo jactarme, yo tengo de qué. Porque él era un doctor, una persona capacitada. Él tenía de qué jactarse. Y aún así, él todo lo dio por basura. Y él decía, no es que yo lo haya alcanzado ya. Aún pagando el precio de morir a la carne, él reconocía que aún no había alcanzado esa sabiduría que necesitaba para morir a la carne. Porque seguir a Cristo, yo no te puedo decir que eso va a ser gloria, eso es mentira. Te están vendiendo cuento. Seguir a Cristo significa crucificarnos cada día al yo, a las acusaciones, al rechazo, porque hoy en día existe todo eso y duele. Pero cuando tú crees en el Dios que te llamó y cuando tú tienes intimidad y sabes quién fue que te mandó, tú no tienes miedo a lo que se te pueda levantar, porque pueden tener mucho conocimiento, pero poca revelación del Espíritu Santo. Y es mejor tener la sabiduría que viene de Dios que el conocimiento terrenal. Y no te estoy diciendo que no estudie. No, verdaderamente el Señor es bastante grande, es demasiado grande para yo poder comprender su grandeza. Y su palabra es fascinante estudiarla, pero intimar con Él es lo que nos da la fuerza y la sabiduría para poder tener la capacidad de llevar su palabra como Él nos manda. Él nos manda a vivir su palabra, no solo a decirla. Dios te bendiga más. A ti, amigo que me escucha, aún es tiempo que ahí donde tú estás, le diga, Padre, heme aquí, que se haga tu voluntad en mi vida. Dame la fuerza y pon en mí el querer y el hacer. Yo sé que tú me has llamado celosamente y que tú tienes tiempo llamándome. Hoy yo acepto a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Que sea Cristo entronando, Señor, su verdad en mi vida y que el poder de tu Espíritu Santo direccione mis pasos. Ayúdame, Señor, a congregarme donde se predique tu palabra sin adulterar. Donde tu palabra, Señor, no sea por posición ni por intelecto humano, sino por la verdad que Cristo dejó establecida. Señor, yo te ruego que me guíes en el nombre de Jesús. Y a ti, hermano que está apartado, que te has desmotivado quizá por acusaciones o falsos testimonios que se han levantado en tu contra, el Señor te dice, tú eres importante para mí y yo te pido o te exhorto que leas las epístolas carcelarias donde Pablo, aún en la prisión, no dejó de hacer la función por la cual él fue establecido como hijo de Dios. Él siguió, él continuó escribiendo esas cartas que hoy en día a nosotros nos favorecen para ver la grandeza del Señor y el poder de su evangelio. Dios te bendiga.